Bienvenidos a nuestra séptima sesión de promoción horizontal para el Estado de Chihuahua del proceso 2526. Hoy vamos a analizar qué es lo que sigue después de habernos registrado, cómo vamos a encontrar la guía de estudios que nos corresponde, dónde voy a hallar todos esos documentos y cómo priorizar el estudio de cada uno de ellos. Y luego vamos a dar un poquito de revisión a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Espero sea de su agrado. Bienvenidos, Información es Poder. Listo, bienvenidos. Séptima sesión de comunidad de aprendizaje, Información es Poder. Estamos preparándonos para promoción horizontal del proceso 2526 en el estado de Chihuahua. Les estaba compartiendo hace un momento antes del corte de luz que el viernes pasado, el 6 de junio, terminamos el proceso de registro. Después del proceso de registro viene el examen. Nada más que este ha sido como un fin de semana estresante para algunos de ustedes por algunos detalles, por ejemplo, el hecho de que cerraron el registro en plataforma de SEH y los maestros estatales, sobre todo, todavía no contábamos con la constancia de servicio. Y en algunos casos esa constancia llegó tarde y con error. Les estaban quitando hasta 10 años de servicio y a otros les estaban regalando 10 años de servicio. Entonces, puntos a considerar aquí importantes, les decía que ese no es un tema que le corresponda a la UCICAM, o sea, no había que dirigirse ahí, sino a recursos humanos. Algunos compañeros, por la presión del tiempo, ya no alcanzaron a firmar y subir su ficha. Y entonces, ¿cómo podemos saber si me aceptaron o no en este proceso? Bueno, hay que entrar a su perfil en Venus, en la página de UCICAM, y ahí van a revisar los links azul que aparecen y deben de encontrar uno que diga descargar el simulador para el examen. Y en comprobantes de impresión de comprobantes, ahí debe estar su ficha de registro. Si es así, pues ya no se preocupen, están dentro del proceso. También les decía que ayer y hoy estuvo abierta la carga de documentos en sech.gov.mx para que ustedes pudieran revisar estos últimos detalles. Si después de estos 2 días todavía tienen problema, mañana hay que acudir a UCICAM de preferencia de manera presencial porque la comunicación telefónica es complicada y para que ustedes expongan el caso que ustedes tengan, ya sea eh, que no alcanzaron a cargar su ficha o si se trata de constancia, pues hay que acudir a recursos humanos. Dicho esto, vamos a lo que sigue. Yo les había puesto en los grupos de WhatsApp que continuaríamos con el estudio una vez que culmináramos con todo este proceso de registro, carga de documentos, revisión, ficha de registro, observaciones y todas estas cuestiones que fueron tan estresantes para ustedes y que ocupaban como mucho la atención. Para continuar con la bibliografía, antes de eso me gustaría que analizáramos pues cómo es el examen, este llamado apreciación de conocimientos y aptitudes y que conozcamos cuál es la estructura de este instrumento. O sea, ¿qué nos van a preguntar? ¿En qué me tengo que preparar? ¿Lo que hemos estudiado hasta ahora es correcto o no? Bueno, aquí se los presento. La estructura del instrumento de este examen viene considerando 3 aspectos fundamentales. El primero son las cuestiones normativas, lo legal, las leyes. El segundo es lo que corresponde a intervención docente y luego la participación en el trabajo de la escuela y de la comunidad. Nosotros debemos de estar preparados en estos 3 aspectos para el examen. En la página de UCICAM, ahorita les voy a mostrar cómo navegar y cómo descargar la guía que corresponde a la función en la que ustedes están participando. Pues la estructura del instrumento lo maneja igual en las diferentes guías. Sin embargo, en las subáreas vienen cosas distintas que hay que estudiar. Aquí puse, por ejemplo, una guía de función docente y una de función directiva. En la función docente, vemos, por ejemplo, que en aspectos normativos están los principios legales para una educación integral y las bases normativas de la nueva escuela mexicana. Las 2 sesiones que tuvimos de repaso de materiales fueron dedicadas al artículo 3º y a la Ley General de Educación, porque les decía yo en aquel momento
que los principios filosóficos, éticos y legales de la educación de nuestro país, pues los encontramos en las cuestiones marcadas por artículo tercero, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Manual de Seguridad, es decir, todos estos documentos que nos muestran el deber ser de cómo nosotros desarrollar nuestro trabajo sin transgredir los derechos de nuestros alumnos. Estos documentos o estas subáreas se repiten tanto en función directiva como en función docente, entonces vamos bien, hemos estudiado lo correcto para ambas funciones. Luego en la segunda área, lo que tiene que ver con intervención docente, vemos que ahí sí cambian las subáreas. Para los docentes, vamos a prepararnos con las bases para el trabajo con las alumnas y alumnos. Yo les pregunto, ¿dónde nosotros o en qué documentos podemos encontrar en qué se basa el trabajo que nosotros debemos desempeñar con las niñas y niños en la escuela? ¿Quién me dice? En el plan y programa. Ok, en el plan de estudios y en el programa que corresponda de acuerdo al nivel y función que usted desempeñe. ¿Dónde más? ¿Quién más nos dice cómo se enseña y cómo debemos de trabajar? Basado también en el documento de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, gracias. Y luego también vamos a revisar algunos autores que nos van a decir, pues, cuáles son sus recomendaciones para enseñar y cómo es que se aprende. En la segunda subárea habla del marco curricular de la nueva escuela mexicana. Chicos, ¿qué es marco curricular? ¿Cómo lo entendemos? El currículum. ¿Es qué? Los contenidos a trabajar, maestra, para abordarlos. Nosotros, Ese plan gracias sintético, ¿no? al programa sintético. Nosotros hemos pasado últimamente por reformas. Ya las más ruquitas como yo, pues llevamos 4 o 5 reformas, ¿no? Y entonces cada vez que hay estas reformas, el plan de estudios cambia su organización. Aquí lo que nos vamos a dedicar es a ver en qué consiste este nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, cómo se organiza, si son campos formativos o no, si son áreas, si son aprendizajes esperados, aprendizajes clave o son contenidos, todo eso lo tenemos nosotros que dominar, pero además entender en qué se basa el enfoque de cada uno de los campos. Donde estaba Sony enfrente. Ok. Y luego, en esta segunda área de intervención docente para función directiva, sí cambia. Ahí vamos a prepararnos en cuanto a las acciones directivas, lo que nos corresponde para mejorar la educación y el acompañamiento que como directores le tenemos que dar a los docentes para sus prácticas. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde la función directiva para ayudar a los docentes a ser mejores cada vez? Entonces ahí sí va a cambiar la documentación que vamos a revisar. Y la tercera área, que es participación en el trabajo entre la escuela y la comunidad, para los docentes hay que ver trabajo colegiado, porque acuérdense que en este nuevo enfoque ya no se trata de tener profesores que seamos estrellitas marineras y que destaquemos en nuestra escuela, sino que ayudemos a los demás a crecer, porque trata de construir en comunidad. Y luego trabajo colaborativo que se tiene que dar entre la escuela y la comunidad. Cuando profundicemos en la nueva escuela mexicana, nos vamos a dar cuenta que al centro de todas las decisiones está, ¿quién? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos visto mucho en los consejos técnicos. El alumno. ¿Y quién más? En la comunidad también. El alumno y la comunidad. Ahora nos da ese enfoque, o sea, que lo que nosotros le enseñamos a los niños sirva para él, para su beneficio individual, pero que también le ayude a entender cómo eso que él aprendió y que él desarrolló puede mejorar las condiciones de su comunidad. En esta misma área, pero en función directiva, hay que abordar la vinculación entre la escuela, las familias y la comunidad para lograr la mejora del servicio educativo que estamos ofreciendo y la vinculación entre la escuela y otras instituciones que puedan favorecer el desarrollo de la educación en nuestras instituciones. Bueno, de manera así general, esto es lo que vamos a ver en el examen. Las bibliografías ya están publicadas. Les reitero, aquí vamos a navegar para que ustedes las encuentren de acuerdo a su función.
Vamos a ver cómo es el tipo de reactivos, ¿no? Porque luego, cuando terminan el examen, yo siempre les pregunto cómo les fue y luego hay compañeros que dicen, de la patada maestra, todas las respuestas eran iguales. Cuando nosotros decimos que todas las respuestas eran iguales es porque no íbamos bien preparados, porque no logramos identificar aquella palabra clave que ayude a encontrar la respuesta correcta. Los reactivos son de 4 tipos. Uno es cuestionamiento directo, es decir, una pregunta así cerrada con, con 3 opciones y ustedes eligen la correcta. Otra es de completar frases. Entonces te hacen la pregunta a medias y tú encuentras con cuál de esas se completa la frase. Otra opción es ordenar cosas. ¿Les ha tocado ver esos reactivos en el que tienes que poner 1A, 2C y así? Y entonces se trata de acomodar en orden las opciones que ahí nos dan. Y el cuarto tipo es relacionar elementos de estos que cuando yo estaba en la escuela era de unir columnas. Esos son los 4 tipos de reactivos. Lo que vamos a considerar es que el examen es de opción múltiple. O sea, ninguna parte es de preguntas abiertas, que eso pues es algo que les puede facilitar. Y que solo una de las opciones que van a tener, de las 3 opciones, solamente una es correcta. Entonces no hay manera de que digamos, todas las respuestas eran igualitas, maestra. Nos vamos a preparar en estos 2 meses que nos quedan para saber identificar cuál de las 3 es la mera buena. ¿Qué sigue? Bueno, si ya se cerró el proceso de registro, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que yo les voy a recomendar son 3 cosas bien simples. Primero, revisar la bibliografía en la página de UCICAM. Luego, acompañando su ficha, venía un mini manual de aplicación del examen con recomendaciones que algunos me decían, ¿es necesario que la descargue? ¿Es necesario que lo imprima? Sí, porque ahí les va a decir qué cosas necesitan para su examen. Aquí en una de las sesiones lo vamos a ver, pero ustedes ahí no lo pierdan. Y en tercer punto es que vamos a descargar el simulador con tiempo, no un día antes del examen, y vamos a poner a prueba nuestra computadora para ver si cumple con los requisitos que nos va a pedir el simulador de la capacidad de memoria, de la resolución de la cámara, de que no tengamos micrófonos externos o cámaras externas que detecte como si ustedes estuvieran grabando el examen y los eche para afuera, si su internet es bueno, si la velocidad y demás. Todo esto hay que hacerlo con tiempo. Entonces, ¿dónde lo encuentran? Bueno, entrando a UCICAM, a Proyecto Venus en su perfil, ahí les sale descarga de simulador o del programa para la aplicación del examen, lo instalan y lo empiezan a calar. Todo esto lo vamos a ver con más detenimiento conforme se acerque la fecha de examen. Los detalles importantes, bueno, a todos les van a mandar su folio y contraseña por correo electrónico o les puede aparecer en su Proyecto Venus, en su perfil. Este folio y contraseña lo van a usar tanto para el simulador como para el examen. Así ha sido en las últimas aplicaciones. Entonces hay que estar pendientes del correo. En cuanto les sea posible, hay que revisar que su computadora sea compatible con el programa de examen en casa de Ceneval y que corra adecuadamente. Y yo les voy a sugerir que de ser posible tengan 2 computadoras en las que hayan instalado este programa para que tengan alguna de respaldo. Sucede en cada aplicación de examen que el mero día se andan volviendo locos pidiendo una computadora prestada porque sucede que a la mera hora a la suya les dio por actualizarse o no prende o no corre, está lento, no les permite acceder. Alfredo, le encargo su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, tener a la mano su correo, folio y contraseña, no perderlo, instalar lo más pronto posible el programa e instalarlo en otra computadora para tener un respaldo. El día del examen siempre me andan preguntando, o en la noche anterior, si 2 personas pueden hacer el examen en la misma casa. Por la experiencia que hemos tenido, sí ha habido parejas en las que a uno de ellos le cancelan el examen. Y entonces hay que pedir un examen extraordinario, una aplicación y en lo que eso se resuelve, pues ustedes andan muy estresados. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque les detecta que hay 2 en la misma IP y para ellos puede ser
que ustedes estén pasando las respuestas, entonces no permiten. De ser posible, si ustedes son esposos, hermanos o madre e hijo que van a hacer el examen en la misma casa, pues busquen otra opción de internet. Me preguntan también si lo pueden hacer desde el extranjero. El acuerdo para la aplicación de la promoción horizontal señala que debemos estar dentro del territorio nacional. En los grupos hay quien dice, no, yo sí pude el año pasado, y yo sé que sí, hay compañeros que lo han hecho desde El Paso o en Nuevo México, pero depende de donde estén y por suerte, no sé. Pero hay otros que no han podido entrar porque no les deja el día del examen. Entonces, las reglas son tener el programa compatible con la computadora y estar dentro del territorio nacional. Si así alguien decide con esta información todavía arriesgarse, irse de vacaciones, pues bueno, eso ya es decisión de ustedes y eso no es algo que vayan a poder apelar. Ahí no va a entrar un recurso de reconsideración porque fue decisión personal irse fuera. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, todo bien. Fechas No, importantes. maestra. Gracias. Fechas importantes. 26 y 27 de julio es la aplicación del examen. No quiere decir que 2 días se los van a poner, sino que les puede tocar el sábado o el domingo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Casi que una semana antes les llega un correo. No les avisan con mucho tiempo, pero ese fin de semana resérvenlo para el examen. Los resultados individuales se los van a dar el 12 de septiembre. ¿En dónde? Entrando a Proyecto Venus. Y entonces, si se fijan, hay un mes y medio de diferencia para entregar el listado ordenado, que sería hasta el 27 de octubre. ¿Por qué tenemos tanto tiempo entre una fecha y otra? Bueno, pues porque Usicam aprende sus errores, ¿verdad? Y a partir del primer concurso que hicieron en 2021, donde hubo bronca por las apelaciones que hicimos, ahora ya separan estas fechas. Antes publicaban el listado ordenado y el resultado No te individual el vayas, verga. primer día. Maestra Reina, le encargo su micrófono. Y entonces cuando había algo que reclamar, pues movían la lista y la demás gente se molestaba y decía, es que hicieron trampa, es que es la consentida de Lucicam. No, no es eso. Es que metíamos el recurso de reconsideración, algunos revisaban nuestro caso y se daban cuenta que sí había algo que corregir y lo hacían, pues se recorría la lista. Entonces ahora para que no haya broncas, primero resultados individuales, tenemos 10 días 15 días para hacer la apelación, ellos lo van a revisar, presentamos pruebas y hasta el mes y medio, que es 27 de octubre, ya ponen la lista ordenada. En los grupos a veces me parece ocioso que pregunten, o es irrelevante porque no nos va a dar la respuesta que esperamos. Que ustedes estén preguntando, el año pasado, ¿con cuánto se lo ganaron? El año pasado, ¿hasta qué número llegaron? Porque la aplicación de los incentivos es por bolsa, o sea, por la cantidad de dinero que el gobierno le destina. El año pasado el más alto pudo ser de 74, pero a lo mejor ahora somos más listos y el más alto es de 80, o somos más bajitos y el más alto es de 50, o sea, no hay un punto de comparación en ese sentido. Y aquí pues no les sirve de nada ver cómo le ha ido al otro, o sea, más bien enfóquense cada uno en que les vaya lo mejor posible a ustedes. ¿Hasta aquí preguntas? No, maestra, todo bien. Vamos pues. Entonces voy a entrar a la página de Usicam para que ustedes puedan ver cómo es que van a descargar la guía que les toca y vamos a revisar los documentos con los que hoy vamos a comenzar. ¿Pueden ver la página de USICAM? Sí. Va Sí, pues. maestra. Gracias. Entonces entramos a usicam.c.gov.mx y aparece todo este menú. En la parte de color mostaza viene Proyecto Venus y enseguida acuerdos, perfiles profesionales y guías de estudio. Ahí vamos a entrar. Y entonces ahí nos debe de arrojar la selección de ciclo escolar. Nosotros ahorita estamos participando para la asignación del incentivo del ciclo 25-26. Me da la opción de qué es lo que estoy buscando, ya sea el acuerdo de promoción horizontal, donde viene estipulado cómo se van a dar los puntajes, quién puede participar, convocatorias y demás, el marco para la excelencia en la enseñanza, o si en este momento estamos buscando guías de estudio.
El tipo educativo al que nosotros pertenecemos, ¿cuál es? Básica. Educación básica. Bien, educación básica. ¿Y el proceso en el que estamos participando? Promoción. Promoción Horizontal. horizontal. Bien. Y entonces, cuando entramos ahí, ya se van a desplegar un montonal de guías que vienen por función: dirección de inicial o preescolar, dirección de primaria, dirección secundaria, dirección de educación especial, una para funciones de supervisión, una para ATP, y luego ya vienen por niveles: telesecundaria, preescolar, más abajo está educación especial, viene educación primaria, y luego también viene por asignaturas. El ejemplo que yo ahorita les compartí era la guía de educación inicial y preescolar en función docente y función directiva de educación inicial y preescolar. Voy a abrir aquí la guía de educación inicial y preescolar. Nos vamos a ir a la página 8 y ahí comienza la bibliografía. Mentiras. Mentiras, aquí está. Página 11. Y entonces viene un listado, no en orden de importancia, sino en orden alfabético, para que no se vayan con la finta. Eso es lo que a veces hacemos, comenzar por el 1, 2, 3. Y eso no nos va a servir. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar de todos esos documentos cuál es el que menos conozco e irme por ahí. Y arriba está un link azul que al darle clic los va a llevar a la descarga de cada uno de esos documentos. Ahí es donde voy a entrar. Y tan tan, aquí está, no necesitamos conseguir esos libros, ni mucho menos, la página nos las arroja. Viene el acuerdo de normas de evaluación, el protocolo de erradicación de acoso escolar y así en orden alfabético. Ahorita que les mostré las áreas que nos van a evaluar, ¿alguien recuerda cuál era la primera? Aspectos normativos. Gracias. En aspectos normativos vienen los principios legales para una educación integral y las bases normativas de la nueva escuela mexicana. Y entonces, si nos vamos aquí a la revisión, viene artículo 3º, que ese ya lo estudiamos, lo pueden encontrar en el canal de YouTube Información es Poder. Y luego viene Ley General de Educación, es el número 7, también ese ya lo revisamos, el video lo encuentran en YouTube. Y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero no toda. Nos dice cuáles son los artículos que debemos de estudiar o de conocer. El 2.13 y del 13 al 22. Y luego ya nos va diciendo uno por uno. Entonces, eso es lo que hoy vamos a hacer. Revisar Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Va, pues. Entonces No. tenemos claridad en dónde es que vamos a entrar. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus disposiciones generales. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos es de mucha utilidad, no solo para el examen, sino para el desarrollo de nuestra práctica cotidiana en cualquier función que nosotros estemos desempeñando, docente, directiva, ATP, supervisor. Porque aquí nos indica cuáles son los derechos que tienen nuestros alumnos y nos explica que aunque sean pequeños, son personas con derechos, que esta ley pues es de orden público, de interés social, pero además es de observancia general en todo el territorio nacional. Nadie estamos exentos mientras trabajemos en un centro educativo. Y vamos a empezar entonces. Artículo 2 de esta ley dice que para que nosotros podamos garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades van a tomar las medidas necesarias de acuerdo a los principios de esta ley. Lo que tienen que hacer primero es garantizar, darle un enfoque general, un enfoque integral, que este sea transversal y que tenga perspectiva de derechos humanos al diseñar e instrumentar políticas y programas de gobierno. Ahí vamos incluidos nosotros. Todas las actividades, decisiones, por más pequeñitas que sean, deben de darle un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos. Les pongo un ejemplo de algo muy burdo que sucedió en la escuela donde trabajo hoy, por ejemplo.
donde un señor dice que él le dice a su esposa, si no pagas las cuotas, dijo la directora que la niña ya no puede entrar a clases, que ya no la van a recibir. Era mentira. Pero él le dijo como para sacarle el dinero, yo creo, a la señora. Entonces va la señora y me abona las cuotas de mantenimiento y el material que no había pagado de todo el año y me cuenta esto. Imagínense si de verdad nosotros decimos en la escuela que al que no pague no puede entrar a clases o no lo vamos a recibir. Esta sería una decisión que está transgrediendo los derechos humanos. ¿Cuál de los derechos de esta niña estaría yo violentando si no le permito entrar porque su mamá no ha pagado cuotas? ¿Quién me dice? El derecho a la educación. Así es. El derecho a la educación. Ahora, otro ejemplo. Nos pusieron a los directores a revisar las cartillas de vacunación de todos nuestros alumnos. Primero a hacer un Excel y después la semana pasada o antepasada activaron una parte del CIE donde había que registrar cuántas dosis tenía cada niño y bla, bla, bla. Y muchos renegamos. ¿Por qué? Pues porque era la carga administrativa y bla, bla, bla. Y porque decimos, oye, pues eso le toca a los papás, no me toca a mí. Pero si yo no lo hiciera, ¿qué derecho del niño estaría yo transgrediendo? Derecho a la salud. El derecho a la salud. Entonces, a veces pensamos que lo que hacemos no tiene sentido, pero pues sí, estamos obligados por ley a garantizar los derechos humanos de nuestros alumnos, derecho a la educación, derecho a la salud, a la protección y demás. Aquí ahorita vienen desglosados. Además de esto, dice el artículo segundo que para nosotros poder garantizar que los derechos de nuestros alumnos estén protegidos, hay que promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos los asuntos en los que ellos tengan que ver. Y que esto es de acuerdo a su edad, a su desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Luego, a inicios de ciclo nos dicen que hagamos una consulta y que, por ejemplo, el acuerdo de convivencia, lo que antes conocíamos como reglamento escolar, pues lo hagamos considerando la opinión de los niños y de los papás. Y generalmente no hacemos esto. Nosotros decimos, este es el acuerdo o reglamento, hay que firmarlo, léalo bien y yo me quedo con una copia. Ahí nosotros estamos violentando esta parte de que la ley nos obliga a promover la participación y a tomar en cuenta la opinión de nuestros alumnos. Fracción tercera, establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, y luego viene aquí un concepto que vamos a estar encontrando frecuentemente en el análisis de estos documentos, el que les puse en azul, interés superior de la niñez. ¿Qué significa? Lo pueden googlear, pregúntenle a Alexa, Siri, ¿qué es interés superior de la niñez? Todo gira alrededor del niño. Lo importante es el niño. Lo más importante es el alumno. Dice que debe de ser considerado este interés de manera primordial al tomar decisiones sobre algo que estemos debatiendo y en el que estén involucrados los niños. Si ustedes ven el manual de seguridad escolar, por ejemplo, o el protocolo para prevenir, detectar y actuar en casos de violencia, dice que los niños van primero y que si nosotros tenemos conocimiento de alguna acción que violente los derechos de los niños, estamos obligados a denunciar. Este interés superior de la niñez busca protegerlos por encima de cualquier otra cosa y que en toda la toma de decisiones ellos vayan primero. Cuando tengamos dudas o existan diferentes interpretaciones de lo que es mejor para los niños, nos vamos a remitir a lo que dice la Constitución y o los tratados internacionales de los que México forma parte. Cuando nosotros tomemos una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes, ya sea de manera individual o como colectivo, debemos de evaluar y valorar las posibles repercusiones que nuestra decisión pueda tener, con la única intención de salvaguardar el interés superior y las garantías procesales de los niños. Y bueno, lo demás es como cosas que no nos tocan de nuestra función. Y artículo 3, eso ya no nos toca. La guía dice artículo 2,
y del 13 al 23. Entonces me lo brinco porque es como un glosario de a qué se refieren los términos. Y nos vamos al 13. Ahora sí, en el título segundo de esta ley, nos comienza a desarrollar la descripción de cada uno de los derechos. Dice que para efectos de esta ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, es decir, los menciona, pero no limitativa. O sea, aquí van a estar enunciados los derechos de los que en ese momento se acordaron, pero no limita a nada más estos que están enunciados. Número 1, derecho a la vida, a la paz, la supervivencia y al desarrollo. Maestra Ivette, le encargo su micrófono porque no se lo puedo cerrar. Listo. Derecho de prioridad, de identidad, vivir en familia, igualdad sustantiva, no ser discriminado, vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, y un listón tremendo que hasta aquí incluye 20 derechos. Como les decía al principio del artículo, están enunciados, pero esto no los limita. Y luego, a partir del artículo 14, ahora sí vienen las definiciones. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, la supervivencia y el desarrollo. A nosotros lo que nos toca es, de acuerdo a la competencia de nuestras funciones, llevar a cabo acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la supervivencia de nuestros alumnos, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. Eso toca a las autoridades. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad, en condiciones que garanticen que alcancen su desarrollo integral. Y tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Y luego, en cuanto al derecho de prioridad, dice que tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos. O sea, así como cuando se hunde el barco, mujeres y niños primero, aquí es igual. Los niños van primero. Dice que tienen derecho a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Más adelante veremos el manual de seguridad escolar y siempre los niños son los que primero se ponen a salvo. En la aplicación de el examen para la permanencia y en la de promoción vertical y horizontal del 2021 preguntaba qué teníamos que hacer si se incendiaba nuestro salón. Una de las opciones era que agarrar tus cosas y salir. La otra era llamar a los servicios de emergencia. Y la 3 decía de una forma, según yo, muy rebuscada, que había que sacar a los niños ayudando a aquellos dando prioridad a aquellos que tenían dificultad para movilizarse por sí mismos. Y estando fuera, hablar a los servicios de emergencia. ¿Cuál de esas 3 creen que es la correcta? La 3. La 3. La 3. Primero sacamos a las criaturas y ya después vemos si llevábamos la bolsa o si hablamos de seguridad pública y demás. Ellos tienen derecho a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia con la oportunidad necesaria, a ser atendidos antes que las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones y a ser considerados para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para que sus derechos sean protegidos. Y vuelve a resonar aquí el interés superior de la niñez porque dice que en todas las medidas que conciernan a niñas, niños y adolescentes, en las que estén inmiscuidos órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, órganos legislativos, vamos a considerar el interés superior de los niños para tomar cualquier decisión. En cuanto al derecho de identidad, niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a la ley aplicable, desde su nacimiento tienen derecho a contar con un nombre y apellidos que les corresponden, ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita. Acuérdense que la primer copia certificada de su acta de nacimiento es gratuita. Contar con nacionalidad de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de nuestro país y a los tratados internacionales, conocer cuál es su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre que esto sea acorde con el interés superior de las niñas, de la niñez, perdón. ¿Qué significa esto de conocer su filiación y su origen? ¿Alguien me explica?
¿Qué es? Por ejemplo, cuando no, los compañeros que trabajan en comunidades de cierta etnia, o sea, tener el conocimiento de todo, o sea, también de las costumbres y tradiciones que ellos llevan, No, ¿no? esta es No sé, filiación y origen de los niños. La afiliación también es el del papá, de la mamá y todo eso, ¿no? Ajá. Y que si, o sea, si está desautado, si tiene acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Ándele. La filiación es la relación que tenemos entre los hijos con los padres. Entonces, si lo interpretamos en cristiano, querrá decir que conocer su filiación y su origen se refiere a que los niños sepan, pues, quiénes son sus papás y qué relación biológica tienen con ellos. Soy adoptada, no, esa es mi mamá. Es Pero cuando está lo de las cartas de tutores también. también puede aplicar, pero nos hace una aclaración aquí que es súper importante. Los niños tienen derecho a conocer quiénes son sus padres, su origen y demás, pero siempre que esto sea acorde con su interés, el interés superior de la niñez. A veces, los papás biológicos o quienes tenemos la relación filial con ellos no somos la mejor opción y a lo mejor decirles quién es su papá únicamente los va a poner en peligro o va a hacer que se transgredan sus derechos. Por lo tanto, dice, en la medida de lo posible y siempre que esto se acorde con su interés superior. Y luego en la fracción cuarta dice preservar su identidad. ¿Qué significa? Pues incluyendo el nombre, la nacionalidad, su pertenencia cultural y las relaciones familiares. Y entonces preservar la identidad, incluido el nombre. O sea que si yo les empiezo a poner apodos a mis alumnos, estaré transgrediendo este derecho. Sí. sí. Y en nuestras escuelas hay apodos. La güerita, de todo, ¿no? Entonces, esto pues transgrede esto de preservar su identidad, incluido el nombre, nacionalidad y pertenencia cultural. Dice que cuando haya procesos o procedimientos en los que los niños van a tener cambio de apellidos, ellos pueden tener derecho a opinar y a ser tomados en cuenta de acuerdo a su edad, al desarrollo evolutivo, cognitivo y a su madurez. Y hace una aclaración aquí, que nuestros alumnos tengan falta de documentación para acreditar su identidad no es un obstáculo para garantizar sus derechos. Desde las funciones docentes, directivas, de ATP o de supervisión que nosotros desempeñamos en las escuelas, estos dos rengloncitos que les voy a marcar en azul, ¿qué implicación tienen? O sea, que mis alumnos no tengan documentos para acreditar su identidad no es obstáculo para garantizar sus derechos. En la escuela, ¿qué implicación tiene? Lo tengo que aceptar, tenga o no tenga acta de nacimiento. Los niños, por ejemplo, en las poblaciones flotantes, todos los niños indocumentados les tenemos que dar acceso a la educación. Tenga Ujú. documento. Gracias, así es. Si no hiciéramos esto y si no le permitimos inscribirse porque no tiene acta de nacimiento o no tiene CURP, ¿qué derecho estamos violentando? Derecho a la- Derecho a la educación. El derecho a la educación. Y entonces, oigan, que Maestra, sí, una duda. Y por ejemplo, ahí con el CIE, ¿cómo se le hace? ah, hay un apartado donde se hace una carta compromiso y los papás firman que vamos a inscribir al niño y están de acuerdo y que mientras ellos le van a dar seguimiento al registro del alumno en el sistema para sacarle su acta de nacimiento. Le damos conocimiento a SESH y SESH a través de esta carta compromiso nos crea el alumno para que nosotros lo podamos jalar a nuestra escuela. Administrativamente, ese es el procedimiento Ah, ok, gracias, maestra. a la orden. Y entonces, bueno, la falta de documentos oficiales no va a ser impedimento para que los alumnos se garanticen sus derechos. Luego dice que cuando niñas, niños o adolescentes de nacionalidad extranjera estén dentro del territorio nacional, tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos que les haya emitido la autoridad competente de donde ellos vengan o de la ley de migración aplicable en nuestro país. Y luego, artículo 21.
para efectos del conocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes o en relación con los derechos y obligaciones derivados de esta afiliación o parentesco, vamos a recurrir a la legislación civil aplicable. Cuando cuando el papá, por ejemplo, se niega a realizarse prueba de paternidad o de maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contra, va a decir que él es el papá. Es decir, si a los papás los demandan o a la mamá para reconocer la paternidad de la criatura y se niega a hacerse la prueba, la ley va a dar por sentado que sí lo es y va a tener las obligaciones correspondientes. ¿Quedamos claros ahí? Bueno, y decía artículos 2, Sí. 13 al 22. Y el derecho a vivir en familia. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Ojo aquí. La falta de recursos no se puede considerar un motivo suficiente para ser separados de su familia de origen o de los familiares. La falta de recursos económicos no es lo mismo que la omisión de cuidados. Ojo ahí. Hay familias de muy escasos recursos que no sé si les pasa a ustedes en la escuela, que son los que se esfuerzan un chorro y te van pagando de a 10 pesos y terminan primero que el que sí tiene billetes. Dice que entonces esta falta de recursos no es motivo suficiente para que los separemos de la familia o de los familiares con los que estén conviviendo, ni tampoco es causa para que pierdan la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no los vamos a poder separar de las personas que tienen su patria potestad o de sus tutores, salvo que entonces haya una orden de la autoridad competente en la que se determine la procedencia de la separación, es decir, cuando un juez dictamina que tiene prohibido el padre convivir con él o la madre acercarse a él. Aquí dice que se va a determinar la procedencia de la separación cumpliendo con la preservación del interés superior del niño. Creo que en algunas de las escuelas les habrá tocado que llegue algún padre de familia con una orden del juez y diga, por favor, no permita que lo recoja la mamá, no deje que se lo lleve el papá, porque el juez así lo determinó. Pero hay casos también en que las mamás van y nos dicen, no se lo voy a entregar al papá. Y luego, oiga, señora, pero pues un papelito. No, no tengo. Ah, bueno, pues si todavía no hace el juicio y todavía no lo tiene por escrito con una orden del juez, pues a nosotros nos ata de manos. Necesitamos, según la ley, contar con esta orden de la autoridad competente para entonces sí puedan ser separados de quien ejerza su patria potestad. Dice, los casos en que las personas que ejercen patria potestad por extrema pobreza o por una necesidad extrema de que tienen que ganarse el sustento lejos de donde residen, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de una forma permanente, eso no se considera como un estado de abandono mientras los estén manteniendo. Es decir, ¿cuántos casos tenemos de padres de familia que están en Estados Unidos y que envían las remesas y con esto los niños se mantienen al cuidado de sus abuelos, de tíos, de sus padrinos o de la madre? Y que estos niños se encuentren en buen estado y libres de violencia y tengan garantizada su subsistencia, entonces ahí no es motivo para separación, no se considera abandono. Dice nuestra guía que después del 13 al 12 vamos a ver 36, 37 y 39. Este PDF, pues les digo, no es necesario que lo descarguen porque la misma guía de estudios les da el link para que lo puedan ver en línea. Las personas que, al igual que yo, les gusta más tener el material en físico para hacerle rayones y demás, bueno, pues será una cuestión de imprimir, imprimir a lo loco y no le van a dar abasto. Es una guía muy, muy extensa. 36. En cuanto al derecho de igualdad sustantiva, pregúntenle ahí a su Google, a su Alexa o a su Siri qué es igualdad sustantiva. Ya lo habíamos visto en las otras sesiones. ¿Qué es? Es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, o sea, no, ni uno más ni uno menos, todos implican las mismas oportunidades y condiciones.
Gracias. Y no solo en función de género, ¿eh? Dice que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades. Esto es igualdad sustantiva, acceso al mismo trato y oportunidades. Aquí habla del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En la escuela, según la Ley General de Educación, nosotros debemos garantizar igualdad sustantiva, o sea que nosotros tenemos que dar a los niños acceso al mismo trato y oportunidades, independientemente de su género, condición económica, creencia religiosa, identidad cultural, identidad de género, discapacidad y demás. O paguen o no paguen cuotas. Todos tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades. En el artículo 37 dice que las autoridades de la Federación, de los estados, municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, para poder garantizar esta igualdad sustantiva, tienen que hacer estas cosas. Fracción primero, transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar que se utilice un lenguaje no sexista en los documentos oficiales. Nosotros también tenemos que hacer esto. Ser muy cuidadosos en cómo redactamos las cosas. Y aquí yo creo que no es solamente documentos oficiales. Luego nos da por hacer perfiles de Facebook o redes sociales de nuestras escuelas y publicamos cada barbaridad que nos puede comprometer. Ojo en cómo hacemos los oficios, los citatorios, los recaditos y las publicaciones oficiales de la escuela. Fracción segunda, diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y oportunidades a alimentación, educación y atención médica de niñas, niños y adolescentes. Tercero, implementar acciones específicas que ayuden a alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que se basen en la idea de inferioridad. Pónganme un ejemplo de qué serían estos prejuicios, roles o estereotipos sexistas que se basan en la idea de inferioridad. ¿Quién es inferior a quién según estos prejuicios? Se da, por ejemplo, en los juegos, ¿no? De que no, en fútbol tú no juegues porque eres niño. Ujú. Cuando pensamos que unas cosas son para niñas y otras para niños. Y algunas son de manera deliberada y otras son de manera inconsciente y sin dolo que hacemos en las escuelas y donde marcamos estos roles o estereotipos sexistas. Analicen su salón, volteen a ver en su mente cómo lo tienen organizado y díganme si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, botes de colores de princesas para las niñas y de Transformers, Rayo McQueen y superhéroes para los niños. Si los mandiles que hemos comprado son azules para los niños y rosas para las niñas. Si hacemos diferenciación en los tipos de juego, como decía la maestra. Las niñas juegan a unas cosas más delicadas y los niños al básquet, al vóley, a esto. O si hacemos filas de hombres y de mujeres, o si decimos pasen las niñas primero o salgan las niñas primero. Todos estos son en la formación, dice la maestra Marisela. ¿A qué se refiere, maestra? Las filas. Maestra, también cuando decimos, vamos a hacer el aseo del salón, las niñas barren, los niños mueven las bancas. ¿Y por qué hacemos eso de que las niñas barren y los niños mueven las bancas? ¿Qué prejuicio tenemos ahí? Pues porque creemos que los niños son más fuertes por el hecho de ser varoncitos. Y las niñas más ñangas o más delicadas, ¿no? Y entonces hacemos muchas cosas estereotipadas o con prejuicios que vamos arrastrando como parte de un paradigma y que no analizamos. Les decía, esta parte de comprarles los materiales de princesas o de cierto color para las niñas y distinto para los niños. Incluso también el de que las niñas primero y los niños después, también es una cuestión de roles basados en el Y género. cuando nos formamos de fila de niñas y fila de niños, también eso entraría. Ajá, o sea, ¿por qué? Díganme por qué tenemos que separarnos por género. Por la costumbre. La mala costumbre. Ajá.
Dicen aquí en el chat la maestra Daisy, por ejemplo, en el uniforme escolar nosotros aún utilizamos jumper para las niñas. Hay escuelas donde han tenido que modificar sus reglamentos porque obligan a las mujeres a ir siempre con falda y no te dejan llevar pantalón más que en tiempo de frío. Esto es sexista. O sea, porque los niños pueden andar súper cómodos en pantalonera y pantalón y las mujeres siempre nos tenemos que andar cuidando con la falda. Dice Buenas que la maestra. tardes. Hola, Dice la maestra Daisy en el chat que ellas todavía utilizan el jumper muy diferenciado. Y aquí en la región hay preescolares, por ejemplo, que utilizan la playera polo rosa para las niñas y azul para los niños. Lo mismo en un bachillerato que está aquí muy cerca de su casa. Rosa las mujeres y azul los hombres. Eso se me hace así como muy loco. Pero luego que el que no les permitamos a las niñas cambiar la falda por pantalón o por short para que estén más cómodas, también es una cuestión de estereotipo de cómo se visten las mujeres y cómo se deben vestir los hombres. Hace años, aquí en Delicias, hubo una situación en una secundaria porque a una niña con el cabello corto no le permitieron ingresar, no le aceptaron la inscripción porque su corte era de hombre. Y pues ya sabrán, explotó la bomba aquí en el pueblo porque pues yo toda la vida tengo mi cabello corto, yo soy de la idea de que el cabello corto o largo no te hace ni mejor o peor persona, ni más listo o más capaz para aprender. Entonces, o de que sea necesariamente de hombre o de mujer. También hacemos cosas injustas cuando obligamos a los hombres a traer el cabello corto. Revisen en su mente el reglamento o el acuerdo de convivencia de su escuela, a ver si todavía tienen ese punto. Porque si lo tienen, están aquí transgrediendo esta parte que dice la ley. Tenemos prejuicios, roles y estereotipos sexistas. Adelante. Maestro, por ejemplo, en el caso nosotros que tenemos banda de guerra y que en la convocatoria, o sea, les piden ese corte, o sea, la misma convocatoria, ahí, ¿cómo sería? La convocatoria es como para participar en algo y entonces es como ahora en la promoción horizontal, es voluntario. Si yo estoy conforme con esas reglas y quiero participar, pues me inscribo, pero si no, pues no. Pero no se me va a negar el acceso a la escuela por el corte de cabello. Ok, pero por ejemplo, los que están dentro de la banda, ahí ellos sí se les dice, o sea, por esto, Ujú. situación ellos sí, y es voluntario si el papá accede o no. Así es, pero sus clases no se le van a negar. Su derecho a la educación va a estar garantizado. Lo único es que en banda de guerra nos califican estos puntos y nos piden estas cosas. Si usted está de acuerdo en esto, fírmele aquí para adelante. Porque pues también yo estuve en escolta y también para las niñas era obligatorio el cabello largo porque había que recogérselo súper, súper relamidito. Y pues bueno, no me gustaba el cabello largo, pero ese año tuve que dejármelo crecer. Y pues ni modo, o sea, estuve de acuerdo. No me negaban mis clases, pero tenía que traer el cabello largo. Los hombres igual corto, pero ahí estamos hablando de otra cosa que es extracurricular, que no implica sacarlo de clases ni negarle el derecho a la educación. Luego, revisen en su acuerdo de convivencia porque estamos súper a tiempo de hacer la nueva redacción para el siguiente ciclo escolar. Si tenemos este tema de los uniformes, del cabello obligatoriamente corto para los niños, obligatoriamente largo para las niñas, del jumper o la falda de afuercitos para las mujeres, o de este color rosa o azul, al tiro ahí, hay que reflexionar. Dice la maestra Mirna Irene que en los honores donde separan a niños y niños en la escuela es por orden, orden alfabético, orden superior, orden de qué, maestra, ¿a qué se refiere? A ver si puede abrir su micrófono, maestra Mirna Irene. La dirección les dio la orden de separar por género a las criaturas. Bueno, luego luchar contra estas tradiciones, prejuicios o estereotipos que ya vienen muy arraigados es luego complejo en las escuelas. Pero si nosotros queremos estar cerca del deber ser y ganarnos la promoción horizontal, tenemos que reflexionar de esas cosas que estamos haciendo y explicarle a nuestros compañeros, oye, pues la ley dice estas cosas. Algunos que ya estamos más grandes o con más años de servicio, pues nos quedamos con lo que aprendimos en la normal o con la legislación que antes estaba vigente.
pero en los últimos 10 años ha habido reforma tras reforma y pues nos tenemos que renovarse o morir. Esta parte de los prejuicios es algo que va a venir reiterado en el análisis de documentos, porque dice la Ley General de Educación que nosotros debemos erradicar la discriminación y realmente somos los docentes quienes vamos replicando formas discriminatorias. Les reitero, la mayoría de las ocasiones es sin dolo o por desconocimiento, pero igual, sepamos o no sepamos, transgredimos alguna ley. Dice, debemos de seguir el deber ser de acuerdo a la ley. La verdad es que para no meternos en camisa 11 varas, porque luego no falta cualquier chispita que se prenda en la escuela y alguna mamá que ya saben que mágicamente sabe llegar hasta la Secretaría de Educación y hasta la oficina principal, va y nos pone dedo y estamos realmente mal parados porque estamos transgrediendo o violentando los derechos de nuestros alumnos. Fracción cuarta. Las autoridades también deberán de establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos o regiones donde exista mayor rezago educativo o donde haya condiciones económicas y sociales de desventaja para que puedan ejercer sus derechos con plenitud. Quinta, establecer mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia cumplir la igualdad sustantiva en el ámbito público y privado y promover el empoderamiento de niñas y adolescentes. El Estado mexicano, ¿quién será el Estado mexicano? ¿Me platican? ¿Cómo entendemos eso? Las autoridades educativas, Nosotros seremos autoridades educativas. pero no de Estado. No, ¿por qué? Pues si usted es director es autoridad educativa de la escuela, pero las autoridades educativas del Estado son autoridades superiores que hacen la ley general de la educación, los planes y programas y todo eso. Va, pues vamos a hacer ahí una distinción. Aquí tienen levantada la manita. X, Y, A, Dice Z. que la entidad política es es la entidad política que organiza y gobierna un territorio definido. O sea, por ejemplo, aquí nosotros sería gobierno del Estado, en el caso de los estatales. Bueno, eso lo sacó de Google. Sí. Sí me sonó, pero ahí les va. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, manual de seguridad escolar y ahí determina o ahí nos explica más puntualmente que nosotros al ser servidores o representantes del Estado, refiriéndose al Estado no como el Estado de Chihuahua, sino como la autoridad o este ente de poder que decía ahorita la maestra, nosotros al ser sus representantes en la escuela, pues también somos el Estado. Y entonces cada vez que en la ley digan que el Estado está obligado a tales cosas, métanse en ese calcetín porque sean docentes, trabajadores manuales, ATPs, directores o supervisores, no necesitan ser el secretario de Educación. Todos nosotros, los que estamos trabajando en una escuela, somos parte del Estado. Y así que aquí dice que hay que establecer mecanismos institucionales para orientarnos hasta el cumplimiento de la igualdad sustantiva. A veces nos metemos a estos grupos de estudio o analizamos estas cosas, pero no lo socializamos con el resto de nuestro colectivo. Y entonces se dan estas distinciones que ahorita comentaban en el chat de, es que nosotros sí los separamos niñas de niños por orden de la dirección, pero nunca hemos dicho al director, oiga, pues me metí a un grupo de estudio donde dijeron que esto está mal, que esto es un prejuicio y que lo debemos de cambiar. O sea, simplemente estudiamos esto, pero no lo llevamos a la aplicación en la práctica. Entonces, quien puso ahí en el chat lleva esa tarea para su escuela. Hay que nosotros como Estado garantizar igualdad sustantiva, que dijimos es el acceso al mismo trato y oportunidades. Y dice que esto se debe de dar en el ámbito público y privado. Así que si trabajamos en colegio particular, estamos obligados también. Y dice que además el plus es promover el empoderamiento de las niñas. Y ahí hay una línea muy delgada entre lo que es empoderamiento y entonces hay que ser muy conscientes de a qué se refiere con empoderar a las niñas. O sea, no es convertirnos en una mini Jenny Rivera, sino que, y no porque esté mal, sino que se refiere a el poder que da la educación, el poder que da el conocimiento, ¿cómo se llama esta página, no? Información es poder.
darles a las niñas todas las herramientas que les permitan empoderarse, tener fuerza y salir adelante, defender sus propios derechos. Dice Sandra, maestra, yo tengo dudas sobre cómo distinguir cuando en el examen nos preguntan sobre las obligaciones de cada nivel de gobierno, si pudiera apoyar o darnos tips. ¿Y por qué considera usted que le van a preguntar sobre las obligaciones de los niveles de gobierno, maestra Sandra? Hola, buenas tardes, maestra. Sabe que yo presenté el examen el año pasado y me tocaron algunas preguntas donde venía, no recuerdo exactamente cómo era que lo mencionaba, pero la verdad es que esas sí las contesté al Team Marín, porque sí, bueno, tratando de razonarlas al principio, ya las que no, pues dije, bueno, esto no sé exactamente y pues ahí va. Pero sí hablaba en algunas preguntas sobre, por ejemplo, esto le corresponde a la entidad federativa, no decía entidad federativa, porque si no, pues sería Estado, pero tenía como otros, les llamaban ellos de otras maneras. El Estado le corresponde tal, y ya venían ciertas obligaciones, pero ¿cómo podemos interpretar ahí si se refiere al estado de la entidad federativa o se refiere al estado en cuestión de las autoridades pues federales? No sé, tuve mis dudas ahí. Mire cómo está escrito esto que le subrayé. Ajá, el estado mexicano. Ajá, Como ahí, por ejemplo, cuando está con mayúscula, ¿a quién se refiere? pues sí, a las autoridades, ¿no? Las autoridades mexicanas. Y Sí. cuando está con minúscula, Ahí sería la entidad federativa, entonces. Chihuahua, Sonora, Sinaloa y así. Ah, Pero más allá de eso, cuando ya avancemos con el análisis de la bibliografía, nos vamos a dar cuenta de a quién le toca o a qué nivel de gobierno le tocan ciertas decisiones. ah, Este, ujú. y le ¿Cómo va a en qué documento me podría enfocar yo más? Que siento que esa fue una parte débil pues en lo personal. En Ley General de Educación viene bien definido qué le toca a cada quien, qué va a Perfecto. hacer el Estado mexicano y luego ya viene en algunas, hace global, entidades federativas, demarcaciones de la Ciudad de México, municipios y demás harán estas cosas. Cuando se refiere a Estado mexicano, somos todos nosotros, cuando es con mayúscula. Se refiere a todos los servidores que estamos como parte de la autoridad. Y autoridad no significa que tenga cierto poder, sino, no, bueno, no profundizamos. Luego vamos a ver manual de seguridad escolar y ahí les va a quedar mucho más claro. Sé que les da Gracias. como la ansiedad, pero quedan como unas 7 u 8 semanas de estudio y verán que nos va a ir quedando mucho más claro a qué se refiere. Y luego habla de desarrollar campañas de sensibilización de los derechos de niñas y adolescentes. Y luego pensamos que es nada más darles un folleto o nada más los grandes lo pueden entender, pero esto se puede trabajar desde el preescolar o desde la educación inicial. El 39, derecho de no discriminación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos. Esto de acuerdo a su origen étnico, nacional o social, al idioma o lengua que hablan, a su edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad, estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guardia y custodia o a otros miembros de su familia. En síntesis, dice que los niños no pueden ser discriminados por ninguna de las condiciones que lo atañen a él, pero tampoco porque la mamá nos caiga gorda, porque la mamá es peleona con nosotros, porque el papá no paga las cuotas, porque el tío vende mota, porque el tío nos amenazó con poncharnos la troca. Por ninguna de estas razones nosotros vamos a discriminar a la criatura porque no es su culpa. Dice que las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales destinadas a prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple. ¿A qué le suena esto de discriminación múltiple? Pues no nomás o sea, abarcar varias situaciones, no por nomás por lo físico, sino por el nivel económico, etcétera, todo eso. Gracias. Discriminación múltiple es justo eso, ¿no? Que se, se junten varios de estos tipos de discriminación. ¿No les pasa que luego tienes al niño con una discapacidad grave, pero además es migrante, es indígena,
es pobre y fue abandonado por sus padres, o sea, le juntó toda esa criatura y entonces esta es una discriminación múltiple si nosotros por todas estas razones lo hacemos a un lado. También hay alumnos en situación de calle o de exclusión social, afrodescendientes o que sufren las peores formas de trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad. Las autoridades están encaminadas o deben de poner esfuerzo especial en prevenir, atender y erradicar esta discriminación múltiple. Entonces, vamos a cerrar aquí el análisis de este documento. Nos quedamos en artículo 39 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya analizamos aquí cuál es el caminito para llegar a descargar las guías y a tener acceso a cada uno de los PDFs. Yo les sugiero que le den una checadita entre semana porque nuestras sesiones van a ser los martes, pero en esos días que quedan intermedios, pues ustedes denle una checadita al resto del documento. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es sumamente extensa, pero aquí la guía nos está puntualizando cuáles son los artículos específicos que ¿Ya terminaste, tenemos que conocer. Maestra Erika, iPhone, Erika, porfa, le encargo su micrófono. ¿Algún comentario, duda? ¿Estamos viendo hasta aquí? Sí, gracias, maestra. Sí, gracias. Bueno, entonces una vez que pasamos el estrés del proceso de registro y que ya pues fue como un colador, les dije yo, más difícil que el examen es registrarse, más estresante que el examen es registrarse. Ustedes son los sobrevivientes de ese Titanic llamado UCICAM, ya están registrados, ya están aquí, y entonces ahora lo que toca es enfocarnos en estar pendientes cuando puedan instalar el programa para su computadora, en conseguir por lo menos 2 computadoras compatibles con la descarga del programa. Más adelante haremos el simulador y lo que vamos a hacer semana con semana es avanzarle con la bibliografía. Ahorita es muy pronto, pero les voy a poner para el viernes un formulario en el que ustedes van a votar de acuerdo a la selección de documentos que les voy a poner ahí, cuál es el que menos conocen. Y así es como vamos a priorizar el análisis de esta bibliografía. No en orden alfabético, sino en orden de desconocimiento. Nos vamos a basar. Y no se trata que solo aprendan de memoria, sino que logramos comprender qué implicación tiene cada uno de estos parrafitos en la función y en el trabajo que ustedes y yo desempeñamos en las escuelas. Y no solo para la promoción horizontal, sino para sobrevivir a este mundo tan voraz, que se ha vuelto tan agresivo para los docentes y que ahora nos tenemos que cuidar de todo. Bueno, pues información es poder, como se llama este canal, y esto nos va a dar luz de cómo hacer mejor nuestro trabajo. Y les aseguro que a la hora de presentar la evaluación van a poder discernir claramente cuál de las 3 opciones es la correcta. Entonces, con esto cerramos nuestra sesión, nuestra 7ª sesión, porque alguien me regañó ahí en el grupo y dijo que solo habíamos tenido 2 sesiones efectivas. Lamento que las otras 4 no hayan sido tan efectivas para ustedes, pero pues ahí están con mucho cariño. Dice aquí, soy de nivel de educación física, que ya debo estudiar, ya que el nivel solo viene en secundaria. ¿Va a estudiar esa, profe, la de educación física? No se preocupe por el nivel. Lo demás lo vamos a ver de manera general, lo que corresponde a todos los que estamos en función docente, independientemente de la asignatura que imparta. Nos vamos a ver en la sesión del martes 17 a las 5 de la tarde. Este link, guárdenlo, está en la descripción de los grupos de WhatsApp, es el que usamos siempre. Quedo a sus órdenes, nos vemos en el chat y ahí les paso el formulario el día viernes para que voten y decidan cuál es lo que menos dominan de toda la guía. Quedo a sus órdenes. Dejamos de grabar. Gracias, maestra. Gracias, maestra. A la orden. Gracias por su tiempo, maestra. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra 7ª sesión. Nos vemos el martes 17, 5 de la tarde en el mismo canal para seguir con el estudio de los documentos propios de promoción horizontal, proceso 2526 del Estado de Chihuahua.